Descripción de sistemas hamiltonianos por puertos. Entonces déjenme retomar la transparencia de la descripción del sistema. Se escribe de esta forma y lo que quería ahorita es ilustrarlo con un par de ejemplos, un ejemplo de circuitos, un ejemplo de sistemas mecánicos, para ver qué forma toman estas J y R y comprobar esta afirmación de que la matriz J es la matriz de interconexión, la matriz R es la matriz de disipación, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en circuitos no lineales, probablemente no lineales, les comentaba yo en la mañana que vamos a clasificar los sistemas o los componentes de los sistemas en componentes que almacenan energía, componentes que disipan energía y componentes que suministran energía. Todos los que almacenan energía son capacitores e inductores y almacenan la energía en la forma de carga y flujo y tienen asociada su función de energía. Estamos acostumbrados al caso en que estas funciones son cuadráticas en la carga y el flujo, ¿sí? Y hay leyes físicas, por ejemplo, esta es la ley de Faraday, la derivada del flujo, ese es el voltaje, la ley de Ohm, no, la ley de Gauss, la derivada de la carga es la corriente, y por otro lado hay las leyes constitutivas. Las leyes constitutivas que dicen que la derivada de la energía es el voltaje y la derivada de la energía magnética es la corriente. Entonces, noten la dualidad. Aquí tenemos voltaje del inductor, voltaje del capacitor, corriente del capacitor, corriente del inductor. Entonces, eso nos permite, si escribimos las ecuaciones en esta forma, tomando como variables de estado la Q, C y la phi L, las derivadas aquí van a ser corrientes de capacitor y voltaje de inductor. Y si definimos la función de energía con la suma de las energías, el vector que va a estar aquí, que es el gradiente de H, en vista de estas relaciones, va a ser voltaje de capacitor y corriente de inductor. O sea que tienen aquí en esta columna voltajes y corrientes, voltaje de capacitor, corriente de inductor, y aquí tienen corriente, capacitor, voltaje de inductor. Entonces, esta matriz que relaciona esta columna con esta columna va a ser una matriz de ceros, unos y menos unos. Según si la malla, va a haber análisis de mallas y análisis de nodos, como en Kirchhoff. Si la malla contiene el elemento, va a haber un 1. Si no lo contiene, va a haber un 0. Y si lo contiene al revés, va a haber un menos 1. Entonces, esta matriz va a tener aquí unos ceros y menos unos. Y lo que están capturando esa estructura, pues es precisamente las leyes de Kirchhoff. Leyes de Kirchhoff de nodos y leyes de Kirchhoff de mallas. Porque están relacionados corrientes y voltajes aquí con corrientes y voltajes acá. Noten que aquí está corriente de capacitor y aquí está voltaje de capacitor. Entonces tienen que el elemento 0, 0 va a ser 0 y va a ser un bloque 2, 1 que va a ser de ceros y unos. Y se puede probar que el bloque inferior va a ser lo mismo, pero transpuesto con signo cambiado. Entonces esta matriz, lo que está contenido son las leyes de Kirchhoff. Y es una matriz antisimétrica, 0 gamma menos gamma transpuesta a 0. Aquí va a haber también línea por línea, está leyes de Kirchhoff de nodos o leyes de Kirchhoff de mallas. Pues puede haber resistores. O sea, además, en una malla, además de haber capacitancias, inductancias, puede haber resistencias. Entonces, si hay resistencias, va a haber un término aquí en la diagonal principal. Y aquí también otro término, y esas resistencias van a ser positivas. Estamos suponiendo que son resistencias tradicionales, digamos, ¿no? Entonces van a ser matrices positivas semidefinidas, puede tener o R o 0, o R o 0, según si hay resistencia en la malla o el nodo. Y aquí lo que va a haber pues, son las fuentes. Puede haber una fuente de voltaje, una fuente de corriente, que va a estar ponderado por una matriz que dice dónde entran los voltajes y las corrientes, en qué malla, en qué nodo, etc. Entonces aquí se ve muy claro en el ejemplo de circuitos eléctricos lo que comentábamos de que esta matriz que llamamos J captura las leyes físicas, esta matriz captura la disipación, aquí tiene la función de energía, etc. Entonces lo mismo sucede en mecánicos, ¿sí? Bueno, aquí está un ejemplo, déjenme saltármelo. En mecánicos pasa lo mismo. En mecánicos tenemos la energía, tenemos las coordenadas, son posición y no velocidad, sino momento. El momento es m transpuesta por q punto.
y tienen dos funciones de energía, la energía cinética, la energía potencial. Entonces, si toman ustedes la derivada parcial de la energía total con respecto de P, pues recuperan Q punto, porque P es igual a MQ punto. Y acá que van a tener la derivada parcial de energía total con respecto de Q, donde intervienen las derivadas de energía potencial, que son lo que sería la gravedad, y la fuerza de origen mecánico que vendría de ese término. Entonces, al final del día, lo que ustedes van a tener es 0 I menos R, y aquí hay menos R por si hay elementos de fricción. Entonces, si hay elementos de fricción, van a aparecer en las ecuaciones de la aceleración. Y las fuerzas van a aparecer aquí también, porque las fuerzas entran al nivel de la aceleración. Entonces, aquí aparece un 0, G, 0, I menos R. De nueva cuenta, recuperamos esta estructura J menos R, con J antisimétrica. Entonces, es la misma interpretación del modelo. En este caso, las leyes de Newton son las que están capturadas aquí o codificadas aquí. Ahora, lo interesante es que si ahora tiene un sistema electromecánico, los sistemas electromecánicos, por ejemplo, de motores, sistemas de levitación magnética, por ejemplo, supongamos un sistema de levitación magnética donde el flujo depende de la posición. Por ejemplo, si tiene un sistema de levitación magnética, la posición de la bola, la inductancia va a depender de qué tan cerca estoy del imán. Entonces, el flujo depende de la posición. Ya no es únicamente función de la corriente, sino es función de la corriente y de la posición. ¿De acuerdo? El motor es lo mismo, según dónde están los devanados. Si los devanados están o no cerca de los imanes, entonces la inductancia depende de la posición. ¿Y eso qué hace? Hace que se introduzca un término de acoplamiento entre la parte mecánica y la parte eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tienen la ecuación de Faraday de nuevo. La derivada del flujo es la corriente, que puede tener una resistencia y puede tener una fuente de entrada, aquí. Y después tiene esta es la parte mecánica y esta es la parte eléctrica. Entonces, noten la modularidad. Yo tengo, al tener un sistema electromecánico, preservo cada uno de estos subsistemas, su identidad, digamos, su estructura, pero ahora están concatenados. Entonces, esa es una gran ventaja de los modelos hamiltonianos. Cuando ustedes juntan diferentes medios físicos, eléctrico, mecánico, térmico, químico, etcétera, van a preservar ese tipo de estructura. Y eso le da estructura a las ecuaciones y permite manipularlas más fácilmente. Entonces, es otra de las ventajas del formalismo hamiltoniano. Déjenme dar un último ejemplo, que son los convertidores de potencia. Entonces, los convertidores de potencia, ¿qué son? Son circuitos RLC conmutados. O sea, ustedes ponen un switch y el switch cambia la topología. Por ejemplo, veamos el caso más sencillo el convertidor boost. Tiene aquí un switch en el cual conmutan entre un circuito EL en paralelo y RC en paralelo a un circuito LCR serie, conmutando aquí. Entonces, lo que está pasando en el convertidor de potencia es que la acción de control, que es la posición del switch, debe de entrar en la matriz de interconexión, porque está cambiando la interconexión del sistema. No está cambiando los elementos de almacenamiento, pero está cambiando de una topología a otra topología. Entonces va a aparecer la U en la matriz J. No aparece aquí afuera, sino aparece en la matriz J. Y es lo que hace muy interesante el problema de convertidores de potencia, que la acción de control entra a través de la matriz de interconexión, no entra como una fuerza externa. Pueden eventualmente tener fuentes conmutadas. En ciertos convertidores hay fuentes conmutadas, entonces aparecería aquí la fuente multiplicada por una acción de control. ¿De acuerdo? Pues son algunos de los ejemplos de convertidores de sistemas de hamiltonianos. No sé si tengan alguna pregunta de sistemas hamiltonianos. Y ya vamos a entrar en materia a los PIDs. ¿Sí? Bueno, pues vamos a empezar con PI de PVC. Voy a dejar las transparencias y estos números que están aquí corresponden a una bibliografía que está al final. Al final de las transparencias está la lista de referencias y es cuestión de ver este número. En particular pues es el libro de PI de PVC. Entonces, algunos hechos.
eh, incontrovertibles. El controlador PID domina completamente las aplicaciones de energía, completamente. ¿Sí? Recientemente hubo, hace como 4 o 5 años, hubo un estudio en Canadá del el número de PIDs, de mallas PID que hay en la industria minera, en la industria del papel, o sea, las grandes industrias canadienses, era como 95, 98%. O sea, prácticamente todas las mallas de control que hay en aplicaciones clásicas, no, no estoy hablando de aeronáutica o energía nuclear, etcétera. En aplicaciones clásicas, como son motores, ventiladores, sistemas térmicos, etcétera, el PID domina abrumadoramente. Entonces, como domina abrumadoramente, una de las razones por las cuales domina abrumadoramente es, hablando con los ingenieros que trabajan ahí, es que es el control que ellos entienden, pues el control que ellos saben cómo hacerlo funcionar. Si usted le ponen una retro de estado, le ponen un control óptimo, un control neuronal, pues no lo entienden. ¿Sí? Entonces, es una generación de operadores que han sido entrenada con este tipo de formación y saben cómo poner la KP, la KI y la KD y tienen sus monitores y lo están viendo y lo están cambiando. Entonces, esa es una de las razones. Entonces, la gente piensa, por ejemplo, en Japón, China, en países avanzados, que generando una nueva o formando una nueva generación de gente que va a ser operaria, que está entrenada en control moderno, pues probablemente superemos esta dependencia del PID. Sí, ese es un argumento no siempre preciso, pero válido. ¿Sí? O sea, la gente usa PIDs porque es lo que saben usar, es lo que saben sintonizar. Además de que funciona, mayoritariamente funciona bien y el único problema es cómo sintonizar. Ese es el problema. Ahora, en las aplicaciones modernas, pues hay cada vez más exigencias mayores en desempeño, exigencias mayores en rango de aplicación. O sea, por ejemplo, una lavadora de ropa de hace 20 años tenía 1 o 2 modos de operación. Ahorita tiene modo de operación variable. Ustedes pueden ponerle cuánto tiempo quieren, con cuánta turbulencia, a qué temperatura, a qué velocidad. Y todas esas son especificaciones que se imponen sobre los motores, sobre los ventiladores. Se necesitan que opere en rangos más y más y más amplios. Y al estar operando en rangos más amplios un motor, por ejemplo, la linealización que ustedes hacen en un punto de operación ya no es válida en otro punto de operación. Lo que se hace, bueno, las lavadoras modernas, por ejemplo, las cámaras modernas, tienen ganancia preprogramada. O sea, tienen, para este punto de operación, aplica este controlador. Para este punto de operación, aplica este controlador. Pero eso aumenta el costo, eso hace que la conmutación de un modo a otro modo no es suave, se tiene una serie de desventajas. Y eso es porque se insiste en diseñar los controladores basados sobre modelos lineales. En lugar de aceptar la realidad que el sistema es no lineal, vamos a diseñar un controlador no lineal para el sistema no lineal y no linealizar por pedazos o por puntos de operación y tratar de aplicar controles lineales en todos lados. Entonces, eso es una realidad, ¿sí? Como comentaba yo, la alternativa es ganancia preprogramada, autosintonización o control adaptable, identificar los parámetros del sistema conforme cambian al cambiar el punto de operación. Pero esto es frágil, consume tiempo. Toda la motivación principal para los PIDs es que funcionan bien. Si están bien sintonizados, funcionan bien en muchas aplicaciones, no en todas las aplicaciones, pero en muchas aplicaciones. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer nosotros, como comentamos anteriormente, probamos que el PID es un operador estrictamente pasivo a la salida. Y si cierro la malla con respecto a una salida que sea pasiva para ese sistema, entonces voy a tener garantía de estabilidad y eventualmente voy a tener bajo ciertas condiciones relativamente débiles que Y tiende a cero. Entonces, la implicación de este hecho es que la sintonización, como lo comenté en la mañana, no es un poco exagerado si se trivializa, pero se simplifica un poco. Ya puedo buscar en cualquier juego de ganancias positivas sin preocuparme por la estabilidad. Me tengo que concentrar únicamente en el desempeño. No hay reglas universales para cómo sintonizarlo. Siguen siendo muy usadas, parece mentira, las reglas de Ziegler-Nichols que tienen 50, 60 años, se siguen utilizando mucho. ¿Sí?
Entonces, ¿cuáles son las preguntas claves a responder si adoptamos esta filosofía de que quiero encontrar salidas pasivas y aplicarlo en PID a la salida pasiva? Pues la primera pregunta es, ¿cómo identifico las salidas pasivas? ¿Cómo sé qué salidas son pasivas? ¿Sí? Después, yo sé que el PID lo que va a hacer es llevarme Y a cero. La salida del sistema la va a llevar a cero. Pero ¿qué tal si no la quiero llevar a cero? La quiero llevar a otro valor Y estrella. Entonces, el hecho de que un sistema sea pasivo de U a Y no quiere decir que va a ser pasivo de U a Y menos Y estrella. Eso exclusivamente los sistemas lineales. Si el sistema es no lineal, pasividad de U a Y no implica pasividad de U a Y menos Y estrella. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Una respuesta que una de las que vamos a investigar es introducir una nueva definición de pasividad. Una pasividad que se llama, en inglés, shifted passivity, o sea, pasividad corrida, digamos, que en palabras es pasividad del modelo incremental. O sea, yo ahora tengo mi sistema de U y, tengo una U estrella, Y estrella que corresponden a los puntos estáticos de operación, y ahora defino un nuevo sistema que tenga como entrada U menos U estrella, Y menos Y estrella, lo que llamaríamos normalmente en control el modelo incremental. Entonces yo ahora quiero investigar bajo qué condiciones el modelo incremental es pasivo, ¿de acuerdo? Para toda U estrella, Y estrella. Y esa es una área de investigación bastante activa. Otra pregunta que nos podemos hacer es si yo quiero alguna especificación más fuerte, o sea, cómo cuantificar desempeño, más allá que estabilidad L2, Y igual a cero. Entonces, una respuesta más o menos natural es que sea estable en sentido de Lyapunov. Yo quisiera que mi sistema no solamente fuera L2 estable, sino que además el equilibrio que yo quiero estabilizar o la trayectoria que yo quiero seguir sea tal que el sistema sea estable en el sentido de Lyapunov, que supongo que la mayor parte de la gente que está aquí está familiarizado con ese concepto. Es una noción de estabilidad diferente de estabilidad de entrada-salida. Entonces, eso me va a obligar a tener que introducir herramientas matemáticas diferentes para poder estudiar ahora estabilidad de Lyapunov. No solamente Y tiende a cero, estabilidad de entrada-salida, sino el estado del sistema, el equilibrio asociado a un sistema de descripción de estado, tiene equilibrios estables en el sentido de Lyapunov, o asindóticamente estable. Entonces, es una pregunta adicional a simplemente estabilidad de entrada-salida. Y tenemos algunas respuestas para esa pregunta. Otra pregunta también es seguimiento. Seguimiento. Hay muy pocos resultados de seguimiento para sistemas no lineales. A excepción de sistemas totalmente actuados, sabemos muy poco de cómo imponer, por ejemplo, sistemas mecánicos, cómo garantizar que va a seguir una trayectoria en sistemas subactuados. Un problema muy difícil. Entonces, el mismo problema tenemos en este enfoque de pasividad. ¿Sí? Bueno, empecemos por el resultado clásico. Este está en la tesis de Eloísa García de hace 25 años, una cosa así. Es un resultado clásico. Tienen un sistema FGHJ pasivo, no lineal, y voy a cerrar la malla, o sea, no lineal, pero pasivo de U a Y, ¿sí? Y voy a cerrar la malla con un PID. Entonces, bajo esta condición, que es la condición que comenté en la mañana, de que el sistema esté bien planteado, ¿sí? Es una condición técnica realmente un poco relevante prácticamente. Entonces, yo puedo garantizar, para todo KP, KI, KD, puedo garantizar este resultado. ¿De acuerdo? Entonces, la primera versión de PID-PVC, para el caso en que la planta, ya sea pasiva, le pongo en malla cerrada con un control PID, entonces voy a tener esta propiedad. Y bajo ciertas condiciones, en particular, en este caso, que lo que llamamos la función de almacenamiento, ¿se acuerdan cuando vimos la definición de pasividad para sistemas en representación de estado? Era la existencia de una función positiva definida. Si además de ser positiva definida es propia, y propia también se le da el nombre de radialmente no agotada. O sea, quiere decir que cuando X tiende a infinito, H tiende a infinito. Si además tengo esta propiedad, yo puedo garantizar que Y se va a hacer. Entonces, ese es el primer caso, en el caso de sistemas FGHJ, pero aquí no puedo añadir efecto derivativo porque tengo una J. ¿De acuerdo? Entonces, como no quiero suponer que conozco la derivada de la salida,
entonces solamente puedo poner un PI. Si quiero poner un PID, entonces tengo que suponer que el sistema es grado relativo 1, o sea que la J vale 0, FGH. Y en ese caso ya puedo poner un efecto derivativo y tengo el mismo tipo de resultado, bajo una hipótesis ligeramente diferente, pero de todas maneras es una hipótesis técnica. Entonces hay que tener cuidado la diferencia entre PI y PID. Entonces PI no lo puedo aplicar un PI, no puedo aplicar un PID a sistema de grados relativos 0, porque tendría que derivar la salida. La U punto va a depender de la Y, la U depende de la Y punto y tendría que derivar la salida. Y no quiero suponer que esa derivada es disponible, ¿no? Ahora tenemos un resultado bastante interesante, que es un resultado de seguimiento para sistemas bilineales, de los pocos resultados de seguimiento que tiene sus bemoles de área de aplicación. Fue un trabajo que desarrollamos con colegas rusos en una aplicación de crecimiento de cristales. ¿Sí? Entonces, era una industria militar, por cierto, que estaban haciendo crecimiento de cristales de silicio y tenían un perfil de temperatura, o sea, querían que el cristal creciera respetando un perfil de literatura dado, que es una trayectoria. Y el escenario, matemáticamente hablando, es el siguiente. Tengo un sistema que lo podía aproximar adecuadamente como un sistema bilineal, o sea, tiene la parte lineal y el efecto bilineal es el producto entre U y X. Y además tenía la particularidad de que había una señal exterior depende de la temperatura, que se supone medible, que era conocida. Todo lo que queríamos era que este sistema siguiera un perfil X estrella. ¿Sí? Entonces definen un perfil X estrella, bueno, estamos llamando XR aquí, de referencias. Entonces, para que sea admisible esta trayectoria, tiene que existir una U que la genere. Entonces, estas son las trayectorias que voy a poder seguir. Y aquí es donde está el problema que hace que ese resultado tenga poca aplicación en realidad. Si ustedes me dan una trayectoria cualquiera, investigar si es admisible o no admisible es equivalente o correspondiente a probar la existencia de la U. Y eso es un problema bastante complicado. ¿Sí? Las ecuaciones, el problema matemático de dada una X y su derivada, ¿cómo calculo la U? Es un problema matemático bastante complicado. O sea, algunas aplicaciones, por ejemplo, en convertidores, en algunos convertidores se puede resolver, pero en general no se puede resolver. Pero supongamos que lo conozco la U, conozco la XR, ¿sí? Y lo que hago es defino el sistema del error, X menos XR, que resulta ser de esta forma. Si hacemos las cuentas con esta X, este XR, las hipótesis que se cumplían en esa aplicación y que se cumplen en los convertidores, es lo interesante, es que la matriz A es Hurwitz, o sea, es un sistema estable en malla abierta, y además la matriz B, esta matriz, es matriz que están aquí, está acoplada con la matriz P a través de esta relación. O sea, B es igual a menos B transpuesta P. ¿Sí? Resulta ser que en esa aplicación, y repito en convertidores, esta condición se cumple. Es un caso particular de sistemas bilineales. Y mi objetivo de control, pues, es generar un control U tal que X tilde tiende a 0, donde X tilde es la diferencia entre X y XR. Resulta ser, y ese fue el gran descubrimiento de este trabajo, que posteriormente lo tradujimos a convertidores, es que yo puedo crear una salida pasiva. O sea, yo y me invento una salida, y esa salida la llamo YT. Esa salida YT es el producto de esta matriz por X. Esta matriz depende de las trayectorias, ¿sí? Es una matriz variante en el tiempo. Y resulta ser que esta salida es pasiva con respecto de la entrada U tilde menos UR. Yo puedo probar que dadas estas condiciones que tengo aquí, ¿sí? Perdón. Estas condiciones que tengo aquí, si A y B cumplen con esto, yo puedo probar que el mapa desde U tilde ya no está pasando, no sé por qué. Haber bajado las pilas. No se apagó. Sí, creo que las pilas ya.
No tienes otra? Ah, gracias. Este es tuyo, ¿ah? Sí. Yo creo que se le bajaron las pilas, perdón. Ok, gracias. Ok. Y para regresar, ok. No, regresar es acá. Mm, sí, ok. Entonces, ¿qué hice? Tomé mi sistema, X punto igual a X, etcétera, mi trayectoria, tomo X y XR y las combino en esta nueva definición de es una señal que yo invento, ¿no? Yo defino Y de esta manera. Y resulta ser que si yo construyo Y de esta manera, YT, el mapa de U tilde a YT es pasivo. Se puede probar. Entonces, ¿qué quiere decir? Al ser pasivo, quiere decir que le puedo poner un PID. Puedo agarrar mi PID, medir esta señal que yo estoy generando y aplicar el PID a esta salida. Y ese es el resultado que tenemos aquí. Aplicamos el PID, en este caso el PI nada más, el estado de YT, la KP, la KI, perdón, aquí hay un error de signo, debe ser más U, y podemos probar que esta señal YA, que incluye al Y que yo quiero llevar a cero, va a cero. ¿Sí? Y además, bajo una condición de rango de esta matriz, yo puedo probar que todo el estado X converge a XR. O sea, X tilde va a cero. Esto es un resultado de convergencia global de trayectorias para un sistema bilineal que cumple con ciertas condiciones de simetría de BP. BP igual a menos B transpuesto a P. ¿Sí? Lo interesante es que esto es cierto en los convertidores. Entonces, este trabajo fue el trabajo de tesis de Mike Hernández con Gerardo Escobar, que también era mi alumno. Y este es el trabajo, y realmente me siento muy orgulloso de esto, que tiene más citas en la comunidad diferente de la comunidad de control. O sea, es muy citado por la comunidad de convertidores de potencia, y no solamente citado, sino han utilizado el método en otros convertidores desarrollados por ellos. Hay una razón de por qué es así. Bueno, en primer lugar, porque los PIDs le gusta a la gente de convertidores. Y por otro lado, resulta ser que se logró probar en otra tesis doctoral de un alumno italiano que este PID-PVC era una generalización de un controlador que usa la gente de potencia. La gente de potencia, hay unos desarrollos teóricos de un grupo japonés, de Akagi, de la Universidad de Instituto Tecnológico de Tokio, que introdujo un procedimiento de diseño de controladores para convertidores que llaman controladores PQ instantáneos. No hay teoría. Si ven ustedes los libros de Akagi, tiene libros y muchísimos artículos. No hay teoría, pero son de esas cosas que no hay teoría, pero funcionan. ¿Sí? Y tienen explicaciones heurísticas. O sea, no tengo tiempo de entrar en la definición rigurosa de Akagi. En palabras, lo que hacen en Akagi es definen una nueva potencia activa y una nueva potencia reactiva. Para ustedes están familiarizados con ese lenguaje, que llaman potencia instantánea, que no tiene ninguna interpretación física, es una definición matemática, ¿no? Yo defino mi P y mi Q mayúsculas de esta manera. Y luego diseñan un controlador que van a hacer para ellos dos PIs clásicos, imbricados, utilizando estas nuevas definiciones P mayúscula y Q mayúscula para hacer que Q mayúscula sea igual a cero. Ese es el controlador de Akagi. Pues resulta ser que este controlador nuestro, este PI-PVC, es una generalización del de Akagi. En el sentido de que si yo hago ciertas variables en mi controlador cero, recupero el controlador de Akagi. Entonces la gente de convertidores de potencia conocía el convertidor de Akagi, el controlador de Akagi, lo usaba, y si le da unos grados de libertad adicionales, pues les parece bien. O sea, a lo que ya tenían, le añaden otro par de lazos más, y lo que implementan es el PI de PVC. Esa es la razón de la popularidad de este controlador en la comunidad electrónica de potencia. Hasta la fecha, yo ahorita, por ejemplo, tengo un proyecto
dos proyectos. Un proyecto de colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña, en la cual estamos usando, es un contrato industrial de ellos, estamos usando el PIB-PVC para un convertidor nuevo que llaman inversor alimentado por corriente. O sea, normalmente los inversores, tal vez estoy hablando demasiado técnicamente, pero para la gente que reconoce la potencia, los inversores suponen que la alimentación es de voltaje. O sea, yo alimento voltaje y el inversor lo que hace es convertir DC en AC. ¿Sí? Este tipo de convertidores nuevos que introdujeron la gente de esta compañía, en lugar de estar alimentado por voltaje, está alimentado por corriente, por razones tecnológicas que tienen ellos en esa aplicación en particular. Entonces eso da un lugar a un nuevo fenómeno, o sea, tiene un nuevo modelo matemático. Ahora con la entrada no es voltaje, es corriente. Pues resulta ser que a ese convertidor le podemos aplicar el PIB-PVC. Ahorita ya se hicieron las pruebas de simulación con datos reales y la gente de la empresa va a hacer la implementación práctica. Entonces, hasta la fecha yo estoy usando el PIB-PVC porque ha tenido muchísimo éxito en muchas aplicaciones. Y realmente nos sentimos muy orgullosos de esos desarrollos, ¿no? En el caso de convertidores, el modelo matemático es de esta forma, ¿sí? Como les comentaba yo, ahora el control entra en la matriz de conmutación, en la matriz de interconexión, perdón, y puede entrar eventualmente si yo tengo fuentes conmutadas, o sea, fuentes de voltaje y corrientes que conmutan, ¿no? Como hay ciertos convertidores. Entonces resulta ser que si mi convertidor yo lo pongo en esta forma, si defino esta matriz C, ahora estoy hablando exclusivamente de regulación, no de seguimiento. Resulta ser que si yo quiero aplicar este resultado a seguimiento, no puedo resolver el problema del cálculo de la UR. ¿Sí? Caemos en una ecuación que se llama una ecuación de Abel, que es una ecuación que sabemos que no tiene solución y matemáticamente no tiene solución. Es bastante paradójico, pero no podemos calcular, que necesitamos la expresión analítica de la U para poder ponerla en el controlador. Entonces, el resultado ha sido aplicado exclusivamente a regulación, o sea, llevar el equilibrio a un valor deseado X estrella. Entonces, fijo ese X estrella, defino esta nueva matriz y defino una nueva salida, y aquí le quité la T, bueno, lo que llamaba YT antes, que es C por X. Y resulta ser que para esta salida y este modelo matemático, el mapa U tilde, Y tilde es pasivo. Entonces, ya construí una salida pasiva que es pasiva en el modelo incremental, o sea, de U tilde a Y tilde, donde el U estrella y Y estrella son los valores de U, Y en el equilibrio. Entonces, si yo pongo mi PI, voy a lograr que Y tilde se vaya a cero, quiere decir, voy a hacer que Y converge a Y estrella, y si además tengo la hipótesis esa sobre la función de almacenamiento, hago que todo el estado X se vaya a X estrella. Entonces, ese es uno de los resultados más importantes que tenemos de PIS-PVC para la aplicación de convertidores. Y aquí hay una lista no exhaustiva de cómo hemos aplicado este PIB-PVC en muchas estructuras de convertidores. Rectificadores, convertidores cuadráticos, un convertidor que se llama CPIC, convertidores multiterminales. Este fue un proyecto muy interesante con ABB, la compañía francesa, que se llama líneas de transmisión de corriente directa de alto voltaje. Entonces, los alemanes, los daneses, ya tienen muchas líneas de transmisión de alto, bueno, digamos, los rusos y los chinos, tienen líneas de transmisión de corriente directa de alto voltaje. Entonces, querían ellos, desde las unidades generadoras de energía que tienen en el Mar del Norte, incluido Dinamarca e Inglaterra, poner una línea de transmisión de corriente directa para el continente. O sea, que cruzara a través de Canal de la Mancha al continente. Y es un proyecto, ya se está desarrollando, es un proyecto muy grande, en el cual participaba Alstom, la empresa esta, y me pagaron para estudiantes, un estudiante doctoral, trabajamos muchos años sobre ese problema, y al final de cuentas, lo que se necesitaba desde el punto de vista de convertidores en esta aplicación es lo que se llama un convertidor multinivel, que quizás ustedes hayan oído hablar, son convertidores que pueden pensarlo como bancos de convertidores, agarrar un convertidor bus y varios convertidores bus y controlar todos esos, distribuir el voltaje homogéneamente entre todos ellos. Entonces es un problema matemáticamente bastante complicado,
porque tienen que controlar no solamente las terminales, sino las variables internas. O sea, quieren que cada unidad del control multinivel satisfaga una especificación de seguimiento de voltaje. Bueno, este fue este trabajo y lo resolvimos con un PI-PVC. Después ha habido trabajos. Este problema de carga de potencia constante es un problema que no solamente ha surgido en convertidores de potencia, sino en sistemas de potencia en general. O sea, ¿qué ha sucedido? Que anteriormente las plantas de generación lo que hacían era alimentar una carga, que era una carga pasiva, se den motores de inducción, ventiladores, y son cargas que, si lo ven como una no linealidad estática, es una no linealidad en el tercer cuadrante, una resistencia no lineal. Lo que está sucediendo ahora es que entre la unidad generadora y la carga final, los usuarios están poniendo otros convertidores. Otros convertidores porque ustedes quieren que su carga, que van a ser sus computadoras, sus refrigeradoras, etcétera, vean una potencia constante. No quieren que esté variando la potencia. Y en el caso de unidades de generación alternativas como viento, solar, etcétera, varía la potencia. Varía la potencia en función de la velocidad del viento, de la radiación, etcétera. Entonces, lo que se ha estado haciendo es instalar unidades entre el convertidor que conecta a la unidad generadora y la carga, ponen otro convertidor, diseñado por ellos. Y ese convertidor lo que hace es asegurarse de que sus computadoras tienen potencia constante. Entonces, lo que ve el convertidor que ustedes van a diseñar para conectar su terminal a la red es una carga de potencia constante. Entonces, hay una diferencia fundamental, ¿no? Por aquí estaba el otro. Y estaba el borrador por ahí. Ah, gracias. Eso creo que es un problema muy interesante, porque es un problema muy, muy actual, ¿no? Yo creo que es uno de los 2 o 3 problemas, cuellos de botella, tanto en electrónica de potencia como en sistemas eléctricos de potencia. Entonces tienen aquí su fuente generadora. Bueno, déjenme dibujarla idealmente. ¿Sí? Perdón. Que va a generar corriente directa. O sea, lo que generan las celdas a combustible, los ventiladores, los windmills, los molinos de viento es corriente directa. Entonces, para conectarlo, tiene que poner un dispositivo que es un inversor que debe generar aquí corriente alterna. ¿De acuerdo? Entonces, tradicionalmente aquí va a estar la carga. ¿Sí? Y tradicionalmente la carga era en la relación voltaje-corriente, era una curva aquí. Puede ser una resistencia no lineal. Pero lo que están haciendo ahora es poner, bueno, ahora ya tiene 20 años este problema, otro convertidor aquí, ¿sí? Un convertidor DC-DC. ¿Sí? Aquí tienen DC, aquí van a ver, perdón, AC-DC, perdón que tontería estoy diciendo. ¿Sí? Porque lo que quieren es que su carga, que son sus computadoras, sus ventiladores, etcétera, vean una potencia constante. No quieren que esté viendo una potencia variante en el tiempo. Entonces, esta curva ahora, IB, es IB igual a constante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que tiene una curva así? ¿Sí? O sea, ya no es una curva como antes, voltaje corriente, sino es una hipérbola. ¿Sí? Entonces, lo que ve el convertidor ahora es esto. ¿Sí? Entonces, tiene una no linealidad estática, el modelo más simple adicional, que es la curva de potencia constante. Se tiene al convertidor, que antes veía una resistencia, veía una carga constante, ahora va a estar viendo algo como esto. ¿De acuerdo? Entonces, ese problema ha surgido ha sido tratado tanto en la comunidad de electrónica de potencia como en la de sistemas de potencia. Los sistemas de potencia, lo que les preocupa es garantizar que existen puntos de equilibrio a pesar de que las cargas son ahora cargas de potencia constante. Entonces, hay toda una línea de investigación muy grande en la comunidad de sistemas de potencia, de bajo qué condiciones
lo que se llama las ecuaciones de flujo de carga, las ecuaciones de load flow. ¿Bajo qué condiciones las ecuaciones de flujo de carga? Que son ecuaciones algebraicas. Tienen solución cuando la carga ahora es potencia constante. Entonces nosotros, un alumno de doctorado también, italiano, encontró una serie de resultados trabajando con los rusos, condiciones suficientes para que existan los equilibrios. Estoy hablando del problema de existencia de equilibrios, ¿eh? Ya no digamos de control. Y resultó que Arjen van der Schaft en Groningen, con alumnos de él, probó que no solamente eran suficientes, sino eran necesarias y suficientes. Entonces ya por lo pronto tenemos, para las ecuaciones de flujo de carga que han sido estudiadas ad nauseam durante 50 años, por primera vez tenemos resultados que garantizan la existencia de equilibrios a pesar de que la potencia no sea una potencia impedancia clásica, sino potencia constante. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque en ese trabajo en particular, lo que nos interesaba era controlar un buck boost. No era un problema de existencia de soluciones, sino cómo logro yo que un buck boost alimente una potencia constante ante la incertidumbre, porque además esta curva no, esta P no es constante, esta P va a variar, ¿de acuerdo? Entonces, fue necesario hacer un control adaptable. Y es un PI-PVC adaptable. Y van a haber una serie de... Este es el trabajo con los catalanes, lo que llaman un inversor con fuente de corriente. Es una tecnología nueva, es 2024 ese trabajo, está en curso actualmente. O sea, actualmente ya empezaron la etapa experimental, hace unos días me llegó un mail de que ya empezaron la etapa experimental en la empresa y bueno, esperemos. El problema de este tipo de investigación es que no siempre se puede publicar, ¿sí? Entonces, hay unas condiciones de confidencialidad de las empresas que no quieren publicar los resultados. Todo lo que publicamos son resultados de simulación y decimos que hay resultados experimentales. Y eso pues demerita mucho el trabajo, ¿no? Porque sí es un trabajo experimental. Ok. Otro trabajo, quería platicar de un trabajo actual, es con los colegas de la Universidad de San Luis y San Luis Potosí y el IPCIT, que es un centro de investigación en San Luis Potosí. El IPCIT tenía un grupo de investigación hasta hace poco que se desmanteló, desafortunadamente, de investigación de pilas a combustible. Y tiene una serie de equipos bastante bien equipados, que equiparon con esos proyectos de CONACYT de equipamiento. Tienen pilas a combustible que estuvieron paradas durante mucho tiempo. Entonces, recientemente, un exalumno, Diego Langarica, pasó del IPCIT a la Universidad de San Luis Potosí y quiso retomar esas pilas a combustible y relanzarlas, volverlas a echar a andar. Y el problema era regulación de voltaje de pilas a combustible. Es la tesis doctoral de este muchacho, Carlos Beltrán, de la Universidad de San Luis Potosí. Entonces, un trabajo en curso actualmente, porque hay un problema muy grave, ¿no? En pilas a combustible. O sea, aquí está la pila combustible, aquí está la carga, por lo pronto suponemos que es lineal. El problema es que esta pila combustible tiene lo que se llama la curva de polarización. El modelo de pila combustible es un modelo altamente no lineal, pero se acepta en muchas aplicaciones suponerlo como una fuente, pero una fuente de voltaje donde la relación voltaje-corriente es algo como esto. Entonces vean ustedes una expresión no lineal. Cada uno de estos términos tiene una explicación física, ¿sí? Sí, de la polarización, las pérdidas de Ampere, las pérdidas ¿cómo se llaman? Bueno, son expresiones bastante bien conocidas. Y la dificultad que hay es, tienen la pila combustible, de lo cual la van a modelar como una fuente, pero una fuente no lineal. Después tienen el convertidor, ¿de acuerdo? Que tiene sus switches y la carga. Y lo que sucede es que hay dos resistencias inciertas. La resistencia que está modelando a la pila combustible y la carga, porque la carga puede variar. ¿De acuerdo? Esto va a estar aplicado eventualmente para un drivetrain, por ejemplo, un automóvil alimentado por pila combustible o algo así. Entonces, esta R va a ser incierta. Entonces, ahí es un modelo hamiltoniano. Aquí está la expresión del modelo hamiltoniano, donde esta función de aquí es lo que complica todo. Esta función es esta función, o el inverso de esta función. Y
tenemos incertidumbre en la RL, la RP y las constantes C1, C2, C3, C4, que hay que identificarlas. Entonces hubo dos etapas. Una primera etapa de identificación de estas constantes fuera de línea, o sea, se desconectó la pila y se hizo una serie de experimentaciones para determinar esas constantes y después ya utilizar esa función y ponerla junto con el convertidor, poner esta función de aquí y ahora adaptar la RP y la RL. Entonces, para hacer la adaptación de RP y RL, aquí son los estimados de RP y RR, que es un modelo, una ecuación no lineal. Está basada en una técnica que desarrollamos con un colega de Imperial College hace algunos años, que se llama inmersión e invariancia. Es un enfoque completamente diferente a la pasividad, pero fue una investigación de muchos años. Hay un libro sobre inmersión e invariancia en el que sacamos observadores y estimadores. Están viendo problemas de eco, ¿no? Estimadores de tipo inversión y variancia. Bueno, no tengo tiempo de entrar en detalle de qué es inversión y variancia, pero es una técnica alternativa al control adaptable convencional, ¿sí? Entonces tenemos estos estimadores y después el PIPVC. Entonces, el PIPVC, donde ahora, aquí le ponemos un sombrero porque va a depender de los estimados. Vamos a tener un estimado en línea que se va a inyectar de una manera, lo que se llama equivalencia cierta al PIPVC. Y aquí está el estimado de la curva de polarización, donde también utilizamos los estimados que tenemos de la polarización. Recientemente quiero decir, hace 15 días, me mandaron los primeros resultados experimentales. Este es el diagrama de bloques. Aquí está la pila combustible, aquí hay filtros, después viene el estimador de parámetros, la ley de adaptación, y aquí está el PID. ¿De acuerdo? O sea, es un PID adaptable. KP y KI no cambian, ¿sí? Lo que cambia es la entrada que entra al sistema. O sea, no es un adaptable en el sentido de que se cambian los parámetros del controlador, sino se cambia la entrada. Acuérdense que lo que estamos haciendo es diseñar nuevas entradas. Entonces, voy diseñando una nueva entrada tratando de preservar pasividad, pero que ahora depende de parámetros inciertos, ¿sí? Y los trabajos experimentales, los acabo de pegar hace 3 días, son estos, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos dos tipos de incertidumbre. Cambios de carga, o sea, en el dispositivo aquí puede cambiar la carga y al cambiar la carga tenemos que modificar el control para que este voltaje se mantenga constante. Lo que queremos es mantener este voltaje constante. Entonces tenemos cambios de carga y también tenemos si cambia el punto de operación, va a cambiar la RP. Entonces hay dos fenómenos que hay que distinguirlos: cambio de resistencia de carga y cambio de punto de operación de la batería, que va a generar que este parámetro cambie. Y aquí están los resultados experimentales, son muy interesantes. Este es cambio de carga, ¿sí? Y aquí está el voltaje que yo quiero regular, el voltaje del capacitor. Entonces cambia la carga, pero a pesar de eso, bueno, hay unas ciertas oscilaciones, pero se mantiene constante. Y al cambiar la carga, cambia el control y cambia la corriente, obviamente. Pero yo logro mantener mi voltaje del capacitor a los valores deseados. Ahora, si lo que cambia, bueno, y estas son, las acabamos de poner, estas son las demás variables, el X1, X2 estrella. O sea, estoy siguiendo el X1 estrella y el X3 estrella, ¿sí? Y luego, si yo lo que cambia es la carga, perdón, aquí hay un error, perdón. Perdón. Este es cambio de referencia. Si yo quiero cambiar el voltaje de un valor a otro valor, cambia la teta asociada al modelo de la pila combustible. Y tengo que ser capaz de seguirla. Y aquí está el seguimiento del parámetro. Al cambiar esa resistencia, este es el estimado y lo sigue. Bueno, es un trabajo experimental y es una tesis que está en curso. Y pues sí, sigue el trabajo, lo estamos desarrollando. Como les digo, fue hace unos días que recibí los datos experimentales anteriormente. ¿Okay? Bueno, es a las 5:30, ¿verdad? ¿5:30? Sí.
Déjenme ver. Es que ya no me da tiempo de cubrir. Podría hablar de sistemas mecánicos si quieren, o hablar un poco más de teoría del PI y PVC. ¿Prefieren que hablemos de sistemas mecánicos? Sí, está más cerca de los intereses de muchos de ustedes, ¿no? Bueno, entonces déjenme pasar a sistemas mecánicos. Todo esto es la traducción, o sea, el desarrollo teórico para poder probar no solamente estabilidad en sentido de entrada-salida, sino estabilidad en sentido de Lyapunov. Entonces es un trabajo bastante técnico, involucra soluciones de ecuaciones diferenciales parciales, como siempre, y no siempre hemos sido capaces de resolverlas, ¿no? Entonces déjenme hablar de sistemas mecánicos, ¿eh? En sistemas mecánicos se adoptó una filosofía diferente, un enfoque diferente. Se construyeron también salidas pasivas deseadas, pero lo que se hizo fue identificar qué condiciones sobre la estructura del sistema mecánico, sobre la matriz de inercia, sobre la energía potencial, etcétera, eran tales que yo podía garantizar que esas salidas sean pasivas. O sea, se identificó la clase de sistemas mecánicos para las cuales yo puedo aplicar el PIDPPC. Y esa identificar quiere decir imponer ciertas condiciones a la matriz de inercia y a la función de energía potencial. Eso es lo que se hizo, ¿sí? Es un trabajo con los colegas indios que lo terminamos hace unos 3 o 4 años. Entonces, este es el modelo clásico de sistema mecánico, energía cinética, energía potencial, visto en forma hamiltoniana, visto en forma lagrangiana. Todo lo que queremos hacer es, tenemos una función de Lyapunov deseada con una matriz de, de, de inercia deseada, positiva definida, y una energía potencial deseada que tiene un mínimo donde yo quiero. Entonces, si yo logro transformar la función de energía de este sistema a esta forma, puedo garantizar que Q estrella es un equilibrio estable. Esa es la base de un método que sé que algunos de ustedes utilizan, el método IDEA, ¿sí? Pero en este caso no lo vamos a hacer por retroalimentación de estado generalizada, sino vamos a hacer con PIDES, ¿verdad? Es la diferencia, ¿sí? Entonces, como decía, tenemos que identificar la clase de sistemas para los cuales yo puedo hacer esta asignación de energía cinética, energía potencial, con un PID. Es lo que yo quiero hacer, ¿de acuerdo? Entonces empezamos a poner hipótesis, porque ¿qué surge? Aparecen las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces tenemos que ver bajo qué condiciones podemos resolver esas ecuaciones diferenciales parciales. O sea, al hacer ese cambio de energía cinética y potencial a través de una retroalimentación de estado general, aparece una ecuación diferencial parcial. Entonces, cuando lo hacemos a través de un PID, pues otro tipo de ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Entonces, lo que empezamos era ver para qué matrices M y para qué funciones V es posible resolver la tarea, ¿sí? Y lo que se obtuvo es lo siguiente. La primera hipótesis, bueno, por lo pronto partimos en un sistema subactuado. Estamos en un escenario subactuado, o sea, la G, esta, es de rango estrictamente menor que el número de coordenadas generalizadas, ¿sí? La matriz G no es de rango pleno. Y la primera hipótesis, bueno, es que podemos cambiar la G por IM0. Esta es una hipótesis técnica, no se cumple siempre, pero tenemos una condición necesaria y suficiente para que se cumpla. O sea, da una G, yo voy a hacer una prueba de involutividad de las columnas de G, y si se satisface la condición, yo sé que existe un cambio de coordenadas que me lo va a llevar la G a esta forma IC. La primera hipótesis clave es que la matriz M depende exclusivamente de las coordenadas actuadas. ¿Sí? Hubo cosas muy sorprendentes que hasta la fecha yo hablando con colegas como Jesse Grisel y gente que son más ingeniería mecánica que yo, no tienen una explicación geométrica de por qué esta hipótesis permite resolver ecuación diferencial parcial. Es realmente un ejercicio puramente matemático, ¿sí? Entonces, la primera hipótesis es que la matriz M no depende, perdón, depende solamente de las no actuadas.
no depende de las actuadas. Eso es un poco sorprendente, ¿no? La segunda hipótesis es que la matriz, el bloque MAA, o sea, acuérdense que este es actuado, no actuado, o sea, 0i, y aquí está actuado, y aquí está no actuado. Este bloque es constante, debemos suponer. Y por último, tenemos que suponer que la energía potencial es separable. ¿De acuerdo? Entonces, esas tres hipótesis nos van a permitir construir salidas que van a ser pasivas y que van a permitir además hacer el cambio de energía que yo estoy queriendo, o sea, imponer la matriz MD. ¿Sí? Entonces, la primera construcción que se hace, se construye esta salida que llamamos YU, jugando con la Q punto, la M, y esta salida que llamamos YA. ¿Sí? Cancelamos la contribución de energía potencial debida a las coordenadas actuadas. ¿Sí? Es una cancelación parcial de la gravedad. No puedo cancelar la otra porque estoy subactuados. ¿De acuerdo? Entonces cancelo esta energía potencial y puedo probar que el mapa de B a YA y el de B a YU es pasivo. Es la primera prueba que yo puedo hacer. Si estas dos hipótesis se cumplen, perdón, que son que este bloque depende exclusivamente de Q, ¿verdad? De Q, que esta matriz es constante. Estas dos hipótesis, yo puedo probar que esas salidas que yo construí son pasivas. ¿No? Y además, si si yo tengo un conjunto de salidas pasivas, si hago combinaciones lineales de esas salidas, también va a ser pasivo, porque la operación de combinación lineal de salidas preserva pasividad. Si UY1 es pasivo y UY2 es pasivo, U alfa 1 Y1 más alfa 2 Y2 también va a ser pasivo. ¿De acuerdo? Porque es una relación lineal. Entonces lo que vamos a hacer es combinaciones lineales de estas variables para generar una nueva salida pasiva que además me permita asignar la MD y la BB. ¿Sí? Y bueno, hay una serie de observaciones sobre las hipótesis. Estas observaciones me las hizo Jesse Grisel, por cierto, un colega de la Universidad de Michigan, y que es una persona con más experiencia que yo en sistemas mecánicos. Y realmente lo interesante es que la hipótesis A1 y A2, las dos hipótesis que acabo de mencionar, garantizan que existe una factorización de la matriz de inercia del sistema, una factorización de tipo T transpuesta, donde T es diagonal inferior. ¿De acuerdo? Entonces se puede probar, es más, no estoy seguro. Por lo pronto esta implicación seguro, pero creo que sí, solo sí. Si se cumplen estas dos, existe esta transformación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un cambio de coordenadas para expresar mi matriz m a la menos 1 en términos de esta T y aprovechar este bloque de ceros aquí y esta matriz constante acá. Entonces, ¿qué implicaciones geométricas tiene la hipótesis que yo hice sobre la matriz M? Pues una implicación geométrica es que yo puedo factorizar la matriz de inercia de esta forma. Ahora, lo interesante, uno pensaría, bueno, es un ejercicio matemático, ¿qué sistemas físicos cumplen con eso? Pues resulta que muchos, ¿sí? Muchos de los sistemas físicos que sirven de benchmarks para el estudio, por ejemplo, el carrito con el péndulo, el pendubot, el péndulo esférico con una bolita, el disc and disc, todos esos sistemas cumplen con esas dos condiciones. Entonces, quiere decir que a esos sistemas yo les puedo aplicar esta técnica. ¿De acuerdo? Y bueno, hicimos trabajo experimental de en colaboración con Bruno Siciliano de Nápoli. O sea, mi exalumno Alejandro Donaire estuvo un par de años en Nápoles y hizo la experimentación disc on disc. En el péndulo hicimos también trabajo experimental. O sea, que se pudo probar experimentalmente que este PI funciona bien. Además, se hizo, bueno, no tengo tiempo de hablar de eso, pero se hizo un trabajo con los colegas indios, la misma filosofía, pero ahora para un sistema hiperflexible. O sea, una barra que se tuerce completamente y tiene un carrito con una barra. Y desafortunadamente no tengo tiempo de enseñar las películas, pero fue un trabajo muy, muy interesante
porque ese colega que estuvo con nosotros un par de años, Gandhi se llama, él trabaja en un departamento en Mumbai de aeronáutica. Y en aeronáutica, el problema que tenían ellos era lo que llaman el problema del slush. O sea, cuando lanzan, usted sabe que India tiene una industria aeroespacial muy desarrollada. O sea, India, China, Estados Unidos y Rusia están más o menos al mismo nivel. ¿Sí? Bueno, no de mismo nivel, pero por lo menos China India acaba de lanzar ese primer cohete que llegó al lado oscuro de la luna, la India. Entonces ese grupo, entre los cuales Vidyasagar fue uno de los fundadores, este profesor trabajaba ahí y el interés que él tenía era el siguiente. Cuando lanzan ustedes el cohete espacial, viene lleno de combustible. Entonces va avanzando y se empieza a gastar el combustible y empieza en los tanques que contienen el combustible, empieza a oscilar el fluido. ¿Sí? Lo llaman slush. O sea, se mueve, se inclina un poco y empieza a generarse oscilaciones. Entonces, tú que trabajas en ecuaciones diferenciales parciales, has de haber visto ese tipo de fenómenos, ¿no? Y cuando hay un fluido que se mueve así, va a inducir inestabilidad grave al sistema. Entonces, lo que ellos querían era un controlador que garantizase que a pesar de que el fluido se está moviendo, porque no pueden hacer nada para evitar que... Es como reorientar el tanque que contiene fluido y lo van a hacer moverse para disminuir el efecto de las oscilaciones. Ese era el problema. El problema grande, ¿no? Ahora, haciendo las ecuaciones, etcétera, se constataron que siquiera una sobresimplificación, pero una simplificación válida, era un carrito en rieles con una barra hiperflexible, totalmente flexible. ¿Sí? Y eso modelaba relativamente adecuadamente ese fenómeno. Entonces él vino a Francia, estuvo 2 años conmigo y le estuvimos aplicando el PID-PVC. Tiene un equipo experimental en Mumbai. Y los modelos son modelos de ecuaciones diferenciales parciales, resuelven por métodos de Galerkin, cosas complicadísimas, y se resolvió con un PID-PVC. O sea, ellos habían intentado backstepping, habían intentado una cantidad de técnicas diferentes y no habían logrado un desempeño satisfactorio. Y resulta que con el PID-PVC, ¿por qué? Porque satisface estas condiciones a la hora que reducen la dimensión infinita a dimensión finita, truncando el número de modos. O sea, en lugar de tener una ecuación diferencial parcial, la pasa a una ecuación diferencial ordinaria, retiene un cierto número de modos de oscilación, y esa es una técnica clásica del sistema de ecuaciones diferenciales parciales, y a ese modelo le aplicamos el PIPVC. Bueno, perdón, es una pequeña digresión, pero es otra área de aplicación en la cual pudimos aplicar el PIPVC. Entonces desafortunadamente hay otra serie de hipótesis. La primera hipótesis es que la matriz MAU, acuérdense que partimos la M en MAA, MAU, MAU, MUU, según si está actuada o no actuada, asociada con las actuadas o no actuadas. Necesitamos que la matriz MAU, sus renglones, sean campos vectoriales gradiente. Y ser campo vectorial gradiente quiere decir sí, solo sí, esta condición se cumple. O sea, es una condición geométrica, técnica. Yo veo cómo depende MAU de Q y veo si cumple o no cumple con ser un campo vectorial gradiente. O sea, un campo vectorial gradiente, existe un teorema que caracteriza el campo vectorial gradiente que se llama el lema de Poincaré. No, perdón. Entonces tienen ustedes un campo vectorial, déjenme hablar en general, F de Rn a Rn, un campo vectorial. ¿Sí? Y yo quiero saber bajo qué condiciones existe una función b de Rn en R, tal que esta f de x sea el gradiente de b. ¿De acuerdo? O sea, los campos vectoriales que cumplen con esta condición se llaman campo vectorial gradiente. O sea que yo puedo expresar a mi campo vectorial como el gradiente de una función escalar. Y existe una condición necesaria suficiente que es el lema de Poincaré,
que dice, existe esta función B, sí, solo sí, nabla F igual a nabla F transpuesta. ¿Sí? Se calculan el hessiano de F y tiene que ser una matriz simétrica. Un sentido de la implicación es obvio, porque esta sería la segunda derivada de B. Pero el otro sentido de aplicación, la necesidad, es bastante difícil de probar. ¿De acuerdo? Entonces, este resultado lo utilizamos aquí. O sea, bajo la hipótesis de que MA es un campo vectorial gradiente, pudimos aplicar el lema de Poincaré, encontrar la función B, y esa función B va a aparecer en la función de la Lapunov, de acuerdo con la cual probamos la estabilidad. ¿Ok? Son, disculpen, son hipótesis muy técnicas, pero son las que permiten la solución del problema. ¿De acuerdo? Porque si esto es cierto, va a existir una función Bn tal que Bn punto sea MAQ punto. Es el gradiente de Bn por Q punto. ¿Sí? Y esta relación es capital en el análisis del PID. ¿Sí? Por último, bueno, esta es una hipótesis de moldeo de energía. Que existan constantes, KE, KA, KU, que van a ser libres para mí, la KD y la KI, que van a ser energía, la ganancia derivativa, la ganancia integral, tal que esta relación, que esta matriz cumpla rango. Esta es una hipótesis técnica. O sea, la condición de rango es una condición de medida nula, o sea, bajo todas las condiciones prácticas se va a poder cumplir. Existe KE, que haga que esta matriz sea de rango pleno. Esta es una hipótesis más técnica que otra cosa, ¿no? Y, bueno, perdón. Además, necesitamos que cumpla con esto. Estas hipótesis ya no son tan técnicas. Necesitamos que esta matriz, que la que vamos a construir, esta va a ser nuestra MD, sea positiva definida, y esta es nuestra BD. ¿Se acuerdan? Lo que queríamos era transformar la energía del sistema P transpuesta M a la menos 1, P por P transpuesta M, D a la menos 1, P, más BD. La nueva energía potencial, la nueva energía cinética. Entonces, para que sea una función de Lyapunov, necesitamos que la MD sea positiva definida y que la BD tenga un mínimo de yo quiero. Y esas son las condiciones para poder garantizar la estabilidad del sistema transformado. Ahora con energía MD, energía cinética MD, energía potencial BD. ¿De acuerdo? Pues después de toda esa serie de hipótesis, lo que yo tengo al final del día, como dicen la gente joven, ese es mi nuevo controlador. Cancelo una parte de energía potencial y aquí pongo un PID. Pero es un PID en el cual no tengo extensión dinámica, no tengo estado del integrador. Voy y resuelvo la ecuación integral, es lo que se llama una proyección del efecto integral sobre una variedad que yo construyo, que es la gamma igual a gamma estrella, y esto es como, para todo efecto práctico es un PID, porque este término juega el rol de Q punto, ¿de acuerdo? O gamma punto, más bien, gamma punto. Entonces, esto es un PID, disfrazado, si ustedes quieren. Desafortunadamente no tuvimos tiempo de ver cómo se pasa de pruebas de estabilidad en sentido entrada-salida a la Lyapunov. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que queremos es una prueba de estabilidad en sentido de la Lyapunov. No queremos solamente Y igual a 0, sino tenemos que querer probar que el sistema es estable en el sentido de la Lyapunov. Entonces necesitamos estos artificios que son los artificios necesarios para poder probar en el sentido de la estable en el sentido de la Lyapunov con un PID. ¿De acuerdo? Y noten qué fue lo que yo creé. Creé una salida nueva, YD. Yo había probado que con respecto a Y es pasiva, con respecto a YU es pasiva. Cualquier combinación lineal de ellas va a ser pasivas. Pero esta KA y KU tienen que cumplir con la condición, con las condiciones que están aquí. O sea, que esta sea positiva definida, que a la vez tenga un mínimo donde yo quiero. O sea, A y KU, voy a jugar con ellas hasta ver que la MD sea positiva definida y que la BD tenga un mínimo donde yo quiero. Y tengo que garantizar que existan esas. Entonces, en ese caso,
el equilibrio es globalmente asintóticamente estable, globalmente estable con función de la Punov. ¿De acuerdo? Entonces, una aplicación, es la prueba, una aplicación de técnicas PID para sistemas mecánicos en la cual yo pruebo algo más, porque en sistemas mecánicos no me basta comprobar estabilidad entrada-salida. Yo quiero que mi trayectoria, que mi posición vaya a la posición deseada. Yo necesito estabilidad en sentido de la Punov, ¿sí? Entonces, por eso, para sistemas mecánicos es más difícil que el PID satisfaga el objetivo, porque no solamente el PID va a satisfacer el objetivo de estabilidad entrada-salida, pero no el objetivo de estabilidad en sentido de la Punov. Necesitamos una serie de hipótesis adicionales para que el PD además me permita probar estabilidad en sentido de la Punov, que es lo que se hizo aquí en sistemas mecánicos y anteriormente se hizo en convertidores también. ¿De acuerdo? El ejemplo que trabajamos, uno de los ejemplos, es el carrito con el péndulo, como clásico, pero ahora con la diferencia de que tenemos una pendiente desconocida. O sea, queremos que se mueva el carril. Creo que hay una película, no sé si se puede ver. ¿Le puedes dar la pechura al corazoncito? Está en YouTube, no sé si esté conectada. Si la apachura es el corazón, es que no está conectada a internet, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Esa película fue desarrollada por mis dos alumnos, Romero y Donaire, y es el carro con péndulo en una pendiente inclinada desconocida, ¿sí? Y lo que quieren es parar el péndulo en la posición vertical y hacer que el carrito se suba a la posición deseada. ¿De acuerdo? Y eso lo hicimos con un PID. Resulta ser que este mismo problema fue estudiado por el grupo de la Universidad de no es Michigan, de Michigan, sí. El Naomi Leonard y, yo olvidé el nombre ahorita. Ellos tienen un diseño alternativo basado sobre la pasividad que llaman lagrangianos controlados. O sea, los lagrangianos controlados, nosotros lo que hacemos es moldeo de energía para sistemas hamiltonianos. Y esa técnica la llamamos IDEA, que también ha tenido mucho éxito. Ese grupo de gente hizo lo mismo en sistemas lagrangianos. Se transformó un sistema lagrangiano a otro lagrangiano deseado. Si tienen este mismo experimento y si comparan ustedes el comportamiento de nuestro controlador con un simple y llano PID y el controlador de ellos, no solamente la expresión es mucho más complicada, el desempeño es mucho mejor. Yo se le mandé eso a Naomi, y me contestó, no, pues felicidades, y pues ya se acabó la discusión. Qué bueno que lo hicieron. Se puede cambiar la pendiente, sí. Sí, y en principio es insensible a la pendiente. No, creo que no se hizo la simulación, pero a ver, volvemos a la transparencia. También hay una película del disc on disc, pero eh, creo que sí es esa. Son experimentos que hicieron en la Universidad de Nápoles. No, ese es muy interesante, es de péndulo flexible. Déjenme mostrarles ese trabajo de Prasanna Gandhi, que les comenté que era un péndulo hiperflexible y lo controlamos con un PID, con este PID. Esta es en la simulación. ¿Sí? Lo que quieren es posicionar el carrito en donde está la línea punteada con el péndulo hiperflexible en la línea vertical. Y después están los resultados experimentales. Y lo interesante es que comparamos las curvas y observamos una cosa que es sumamente razonable. O sea, para hacer el diseño del PID, la ecuación diferencial parcial que modela el péndulo flexible se trunca. O sea, ustedes hacen una aproximación. Primer modo, ahí está el experimento.
primer modo, segundo modo. Entonces, al hacer la truncación, pierden información, obviamente, del modelo de dimensión infinita. Y la información que tienen está asociada con la frecuencia que están ustedes despreciando. Entonces, si comparan, y está en el artículo, comparamos las curvas de simulación y de experimentación, y lo que falta son precisamente esas componentes de alta frecuencia que despreciamos en el modelo. Aparecen en la experimentación, pero no aparecen en la simulación. Lo cual es razonable porque redujimos el modelo, diseñamos el control por modelo reducido, entonces esas no idealidades, digamos, del modelo real, pues van a aparecer en la malla cerrada. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el Prasanna estuvo muy contento del resultado porque tiene muchos años tratando de controlar esto con muchas técnicas, ¿no? Creo que las curvas están de comparación están un poquito después. Esta es una experimentación que tienen en Mumbai, ¿no? Ah, no, no, no está. No. No, no, no está, no está, no está. O sea, como ven, hay un desempeño bastante bueno. Mueven el carrito y oscila, obviamente, pero se vuelve a posicionar en su lugar adecuado. Y es un control PID, o sea, muy sencillo, ¿no? Sí. ¿Lo puedes ver en las transparencias? Es un resultado muy reciente del mes pasado, que te lo acabamos de mandar, te lo mandó Lupe Romero, eh, motivados por un trabajo de Víctor, que hizo la experimentación de un trabajo teórico que habíamos hecho nosotros de sistemas mecánicos. El trabajo era proponer una parametrización alternativa a la parametrización clásica para control adaptable. Entonces, la parametrización clásica, fuiste tú el que la hizo, que es se llama la parametrización de Kosla-Kanade, fue introducida hace 30 años y la usa todo el mundo, Slotin y Lee, Spong, todos. Y es una parametrización complicada, o sea, si ven ustedes las expresiones del regresor, la manera como intervienen los parámetros inciertos, complicado. No fuimos nosotros, fue un grupo en Francia, en Nantes, Gautier y Jalil, que antes que Slotin y Lee constataron de que podían encontrar otra parametrización usando la propiedad de pasividad, usando el hecho de que la ecuación satisface balance de potencia. O sea, se aplican ustedes la derivada de la energía, les da Q punto transpuesta tau menos fricción. Entonces, usar esa relación, que es balance de potencia, para parametrizar la dinámica del sistema. O sea, escribir los parámetros inciertos del sistema a partir de esa ecuación. ¿A qué equivale? Equivale a que ahora lo que tienen que parametrizar es la función de energía. Entonces, la función de energía la parametrizan, se extraen los parámetros inciertos, generan un regresor y utilizan esa ecuación. Repito, eso lo hizo Gautier y Jalil en los 90, en los 90 la tesis doctoral de Gautier, y posteriormente lo retomó a Slotin y Lee, sin referencia a Gautier y Jalil. Yo le pregunté a Jean-Jacques y me dijo, no lo conocía. Y si le creo, no lo conocía. El trabajo de los franceses pasó prácticamente despercibido. Poca gente se enteró de ese trabajo, ¿sí? Nosotros lo rastreamos porque yo le pregunté a Mark Spong en aquel entonces, le dije, ¿tú intentaste algo de esta parametrización? Y sí, es cierto, dirigió una tesis de maestría en la cual usó esa parametrización, o sea, conoció lo de Slotin y Lee y la utilizó, pero dice que jamás le funcionó. Que no le funcionó, ¿por qué? Porque el algoritmo de identificación que estaba, ajuste de parámetros que estaban utilizando era un vil y vulgar gradiente. Y ese algoritmo es poco robusto, tiene exigencias muy grandes de excitación y no funcionó. Inclusive me mandó la tesis de maestría, la vi y vi lo que estaba pasando. Entonces, fue gracias a él que me enteré de lo de Gautier-Jalil, por cierto. Y después lo que hicimos nosotros fue poner un algoritmo de estimación más sofisticado. Es un algoritmo que desarrollamos nosotros recientemente, que está basado sobre el mínimos cuadrados, más una técnica nueva que introdujimos hace algunos años, que se llama DREM. Esa técnica es Dynamic Regressive Extension and Mixing, y es una extensión, si quieren, de la estimación gradiente clásica, pero ahora para parametrizaciones vectoriales. Yo sé que es un poco técnico, disculpen, pero es una técnica que realmente nos ha dado muy buenos resultados.
Entonces, ¿qué pasó? Hablando con Lupe Romero, le dije, tal vez podamos retomar el PID convencional y utilizar la nueva parametrización y el nuevo algoritmo de estimación y diseñar un nuevo controlador tipo Slotkin y Lee o tipo PID, pero que tenga un desempeño mejor respecto al desempeño clásico del Slotkin y Lee, por ejemplo, garantizado. O sea, que yo pueda probar que las condiciones de excitación son más débiles y que mi capacidad de seguimiento sea mejor. Y ese es este trabajo. O sea, efectivamente lo logramos hacer, lo llamamos PID compuesto, porque lo que se hizo se hace en control adaptable, hay una variante que fue introducida por Manuel Duarte y Narendra hace 30 años, que llaman control adaptable compuesto. Entonces, en control adaptable podemos utilizar dos tipos de técnicas de estimación. Lo que se llama estimación directa y estimación indirecta. ¿Sí? O sea, según se hace en control adaptable directo o control adaptable indirecto. Todo lo que se le ocurrió a Manuel, que es un chico chileno, Duarte y Narendra, fue combinarlos. O sea, poner los dos juntos y llamar esto compuesto. Desafortunadamente no llegaron muy lejos porque las ventajas del control compuesto, en ese entonces estábamos trabajando en sistemas lineales, era el principio de control adaptable, no eran muy evidentes. Se lograba una mejoría, pero muy marginal. Pero al aplicar el control adaptable compuesto a sistemas mecánicos, lo utilizó Max Ponck, lo utilizó Jean-Jacques Slotin, bastantes gentes, Jesse Grisel también lo trató de utilizar y no le funcionó. ¿Por qué? Porque estaban utilizando técnicas de estimación de parámetros poco sofisticadas, gradientes, mínimos cuadrados. Entonces, combinando esto con el nuevo algoritmo de estimación, nosotros logramos probar estabilidad exponencial bajo condiciones de excitación mínimas. Y esas condiciones de excitación mínimas es lo que se llama, no lo tengo, perdón, se llama excitación en el intervalo. O sea, lo que todo el mundo conoce es lo que se llama excitación persistente, ¿sí? Que tiene una relación como estas y quiere identificar phi. Se sabe que un algoritmo gradiente o mínimos cuadrados garantizan la estabilidad exponencial de la estimación, sí, solo sí, y eso es muy interesante, existe una t mayor que cero y una delta mayor que cero, tal que la integral de t a t más t de phi de s transpuesta de ds sea mayor o igual que i, q, donde q es la dimensión del regresor. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una condición sumamente restrictiva. Se llama excitación persistente. ¿Por qué? Porque es una ventana móvil. Yo necesito que en todo momento t, ¿sí? Existe una ventana que yo la voy moviendo y se va cumpliendo esta desigualdad. Entonces, se ha comprobado, en regulación, por ejemplo, no se satisface jamás. Y es necesario y suficiente. Entonces, habría que diseñar algoritmos de control, bueno, de eso vamos a platicar mañana, de los nuevos algoritmos de estimación que relajan esto. Y la manera de relajarlo, en este caso es simplemente así, es lo que se llama, esto es phi, instante persistente, phi, interval exact. Y excitante en un intervalo es estrictamente más débil que esto, que existe una t y una delta mayor que cero, tal que, noten la diferencia, integral de 0 a t de phi transpuesta de s mayor que delta i. O sea, es simplemente que existe una ventana, que en una ventana yo tenga excitación. Y ya con que en esa ventana tenga excitación, no importa que después se pierda la excitación, voy a tener estabilidad exponencial. Eso lo vamos a platicarlo mañana, que me pidió Víctor que hablásemos un poco de esto, de algo, técnicas nuevas de estimación de parámetros, y en particular vamos a hablar de intervalo, excitación en el intervalo. Pues resulta ser que para este problema, el PI, para sistemas mecánicos, tenemos ese resultado. Necesitamos únicamente excitación del intervalo y tenemos estabilidad exponencial.
Bueno, yo creo que ya los fatigué mucho. No sé si hay alguna pregunta. Él ha trabajado también Ah, sí, con la jerga con excitación al intervalo. Y especialmente como las derivadas fraccionarios de no necesariamente son constantes. Sí se pueden. Ah, sí. O sea, tu regresor está generado con derivadas fraccionales. Ah, ok. Ah, pues interesante, ¿no? Sí, las derivadas fraccionales deben introducir excitación, ¿no? Yo creo que eso va. ¿Y haces identificación o control adaptable o? Ah, muy bien. A veces platicamos, ¿no? O sea, ah, ok. ¿Y el control qué es? ¿Un PID de fraccional o un PD fraccional? Un PID, pero fraccional, con potencias fraccionales. Ok. ¿Conoces el trabajo de Manuel Duarte sobre potencias fraccionales? Ese es un trabajo interesante, ¿no? Ok, bueno, pues creo que con esto terminamos. ¿Tiene alguna otra? ¿Conoce el resultado de Lei Wang reciente que prueba que excitación de intervalo es equivalente a identificabilidad? Ese es un artículo, un resultado muy, muy interesante. O sea, lo más débil que puede haber. Si no hay identificabilidad, no puedes identificarte. Y resulta ser que esto es equivalente. Vamos a platicar eso mañana. Bueno, pues muchas gracias por la paciencia y ojalá, ojalá la tenga para mañana también. La plática de mañana, las dos pláticas de mañana son desafortunadamente un poco más técnicas. No hay otra manera, ¿no? Voy a platicar un poco de aplicaciones y eso, pero pues realmente es más matemático. Con respecto a esto de excitación, están trabajando Luis, están trabajando Gales. Eh, ¿Y qué usan el LSD? ¿El LSD o el? Porque hay otro algoritmo de Yongping Pan, de Sun Yat-sen University, que llama Self-Learning, que está basado en esas ideas de learning, que también tiene el mismo resultado. De, con DREAM. Ok, ok. Sería interesante compararlo con lo de Yongping Pan, me parece muy interesante. Si quieres, platicamos después. Es el artículo que te mandé. sí, Sí, sí. sí, pero Bueno, pues muchas gracias.